Bueno, vamos a arrancar entonces con esta charla en la cual vamos a discutir la cuestión de la identidad personal y la cuestión de la identidad de género, como les decía, en vinculación con las biotecnologías y con ciertas leyes relativamente recientes, algunas más que otras, en la Argentina. Bueno, en primer lugar, el problema de la identidad personal es un problema clásico de la filosofía, es un problema que ha trabajado la metafísica, que podríamos formular como la cuestión de qué es eso, qué es aquello que nos hace ser a cada uno de nosotros, a cada una de nosotros, quiénes somos, ¿sí? ¿Qué es aquello que me hace ser a mí, yo misma, distinta de todos los demás? ¿Qué es aquello que hace que cada uno de nosotros sea quien es y sea alguien distinto de otras personas? Este problema, que es un problema que se ha trabajado a lo largo de toda la historia de la filosofía, fue formulado sistemáticamente por primera vez por John Locke, o se le suele reconocer a Locke que fue el primero en formular el problema de manera precisa y sistemática y de haber ocasionado, a partir de su formulación, muchísimo debate. Vamos a centrarnos entonces en esta cuestión, en la cuestión de la identidad personal, porque podríamos decir, desde un punto de vista metafísico, que la pregunta por la identidad personal es la pregunta por qué es lo que hace que yo sea quien soy, distinto de otro, y desde un punto de vista epistémico podríamos formular el problema como el de cómo podemos saber que alguien es esa persona que es y no otra. Estos problemas es interesante porque en la vida cotidiana no suelen aparecer. Es decir, yo me levanto, me miro al espejo, me lavo los dientes y mientras hago eso no me pregunto si soy la misma que anoche se fue a dormir en mi cama. Supongo que a ustedes les pasará lo mismo. En general, no nos hacemos esas preguntas. Y es interesante porque esa pregunta no nos la solemos hacer, aun cuando en muchísimos sentidos yo podría decir que ya no soy la misma que era hace 10 años o hace 20 años, en muchísimos sentidos. Sin embargo, en un sentido muy profundo y a la vez muy obvio para el sentido común, sin lugar a dudas soy la misma. Esa pregunta, en ese sentido tan obvio y profundo, es la pregunta que aborda la filosofía. Curiosamente, la filosofía analítica del siglo XX se ha hecho reiteradamente esta pregunta, obvia para el sentido común, y ha pretendido justificar racionalmente esa intuición tan elemental que tenemos, que es que yo soy la misma que ayer, y la misma que hace 10 años, y la misma que nació en 1978 de tales padres, y una cantidad de características y rasgos que yo podría decir que me definen, que me caracterizan y que permiten identificarme a mí a diferencia de cualquier otra persona. Ese problema, que no parece problemático, ha sido incansablemente discutido y, como les decía antes, fue Locke el primero que ofrece un criterio preciso de identidad personal. La referencia a Locke es fundamental porque muchísimos filósofos siguieron su propuesta y muchísimos la combatieron y la discutieron. Les voy a leer la respuesta que da Locke a este problema para que veamos después dos posiciones antagónicas que fueron protagonistas del debate durante el siglo XX. Locke, en el ensayo sobre el entendimiento humano, dice así: porque como el tener conciencia siempre acompaña al pensamiento, y esto es lo que hace que cada uno sea lo que llama sí mismo, y de ese modo se distingue a sí mismo de todas las demás cosas pensantes, en eso solamente consiste la identidad personal, es decir, la mismidad de un ser racional. Y hasta el punto que ese tener conciencia pueda alargarse hacia atrás para comprender cualquier acción o cualquier pensamiento pasados, hasta ese punto alcanza la identidad de esa persona. Es el mismo sí mismo ahora que era entonces. Según Locke, mantenemos la identidad porque conservamos recuerdos de distintos momentos temporales.
Cada momento está conectado con el anterior, hay cadenas de memoria, dice Locke, que son las responsables de que preservemos nuestra identidad. Para Locke, lo que define a una persona como persona depende del tener conciencia, es decir, según Locke, se es persona en tanto y en cuanto se tiene conciencia. La conciencia es reflexión instantánea, y en la medida en la cual esa reflexión instantánea se extiende hacia el pasado, deviene memoria, y es precisamente la memoria lo que garantiza que yo en un momento del tiempo y en otro momento posterior y en otro momento posterior sea la misma persona. Esto es lo que muchos filósofos del siglo XX llamaron el criterio psicologista de la identidad personal. De acuerdo con este criterio, depende de ciertas conexiones de memoria o de la continuidad de la conciencia que nosotros seamos nosotros mismos. La propuesta de Locke recibió muchísimas críticas. Hay discusiones muy lindas que no voy a poder reponer aquí, pero muy interesantes. Locke recibió muchísimas críticas. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando Locke dice que la identidad depende de la memoria, la identidad personal es la identidad de un flujo de conciencia, no es la identidad de una cosa, de una sustancia en sentido filosófico. Esta posición recibió muchísimas críticas de muy distinto tipo. Yo había armado un PowerPoint para que ustedes puedan ver algunas de ellas, que quizás, bueno, charlar no es lo mismo, pero voy a tratar de hacerlo a ver si me pueden seguir. Una de las críticas lógicas que recibe el criterio de memoria es que si nosotros hacemos descansar la identidad personal en la memoria, esto viola el principio de transitividad, porque si yo hoy me recuerdo a mí misma hace 10 años y esa persona hace 10 años se recuerda hace 5, pero yo hoy no recuerdo a aquella Mariana de hace 15 años, tengo que concluir que si yo soy la misma que era hace 10 y esa que era hace 10 es la misma que era hace 15, pero yo hoy no recuerdo aquel primer momento hace 15 años, yo no soy la misma que era hace 15, pero sí soy la misma que era hace 10. Y la que era hace 10 es la misma que era hace 15. Por lo tanto, tengo ahí un absurdo. Tengo que decir que yo no soy aquella persona que era hace 15 años. Y a la vez tengo que decir que sí lo soy. Porque si yo soy la misma que hace 10 y esa que era hace 10 es la misma que hace 15, tengo ahí un absurdo. Esa es una objeción lógica que yo quería traer a cuento solamente para que ustedes vean más o menos cómo es que se desarrolló este debate y el tipo de objeciones que se fueron contraponiendo a cada uno de los criterios que se fueron dando sobre la identidad. A la noción de la identidad personal de Locke se ofrecieron muchísimas críticas más, algunas muy intuitivas que seguramente se les pudieron ocurrir a ustedes, mientras yo les contaba lo que dice Locke, y otras bastante extrañas, abstrusas, basadas en los experimentos mentales de la filosofía analítica del siglo XX. Les voy a contar una o dos para que vean cómo es o en qué consisten estos experimentos mentales. De acuerdo con los críticos de la concepción psicologista, bueno, en el siglo XX hubo muchos filósofos que retomaron la idea de Locke y formularon otras concepciones, pero basadas en las conexiones psicológicas o en la continuidad psicológica. De acuerdo con estos filósofos, por ejemplo, se puede salvar la objeción de que el criterio de memoria viola la transitividad porque yo puedo exigir estar conectada por medio de la memoria con estadios temporales pasados, pero no tengo que estar conectada de modo directo necesariamente. Es suficiente que yo recuerde un estado pasado mío y si en ese momento yo recordaba otro anterior, eso es suficiente para afirmar que yo soy la misma en los 3 momentos temporales. No hace falta que yo tenga recuerdos directos de cada uno de mis momentos temporales. Pero a esa posición, a las posiciones más contemporáneas, también psicologistas, se objetaron, entre otras cosas,
algunas consecuencias indeseables que surgen de los famosos experimentos mentales de la filosofía analítica. Uno de ellos es que si el cerebro de una persona fuera trasplantado a otro cuerpo, aparece la pregunta, ¿quién soy yo? Si mi cerebro se trasplanta a otro cuerpo, ¿quién soy yo? No podría decir que soy el cuerpo carente de cerebro, si aceptamos que la identidad descansa en los contenidos mentales o en la memoria. Por lo tanto, debería decir que yo soy ese nuevo cuerpo al que fue trasplantado mi cerebro. ¿Sí? Ese experimento de trasplantes de cerebro se complejizó más y se planteó el problema de la fisión de cerebros. Y es que si mi cerebro fuese dividido y un hemisferio es trasplantado a un cuerpo y el otro hemisferio a otro cuerpo, ¿cuál soy yo? De acuerdo con el criterio psicologista, debería decir que soy esos dos cuerpos, pero eso es contraintuitivo, es problemático. Son numéricamente dos, no podría decir que son ambos la misma persona que era antes yo. ¿Se entiende? ¿Por qué traigo esto a cuento? Porque así suele analizar la filosofía analítica muchos problemas. Y lo curioso, o gracioso también, es que justamente pretende, mediante ese tipo de argumentos, fundamentar intuiciones de sentido común, como que nosotros somos los mismos hoy que ayer, que hace 10 años o que hace 5. Y es bastante curioso que se usen o que se apele a ese tipo de escenarios imaginarios, hipotéticos, más dignos de la ciencia ficción, para dar cuenta racionalmente de una intuición tan elemental, que es que somos los mismos, y la verdad es que va a terminar ocurriendo, como dice Paul Ricoeur después, que se conduce más bien a casos paradójicos. ¿Sí? Lo mismo le va a pasar a la concepción fisiológico-somática de la identidad, que en el siglo XX se va a oponer a esta concepción psicologista y que va a decir que la identidad personal no depende de una conexión psicológica, sino que la identidad personal depende de la continuidad física. Este criterio, el criterio fisiológico-somático, se contrapone a la concepción psicologista respecto de la cual también podríamos decir hay muchos problemas más intuitivos o más sencillos, como qué pasa cuando dormimos, si por ahí no tenemos conciencia, o qué pasa en aquellos periodos del tiempo en los que perdimos la conciencia, porque a muchas personas les ha ocurrido eso, o por ejemplo, ¿qué pasa con esos fragmentos de nuestra vida que no recordamos para nada, ni directa ni indirectamente? El momento de nuestro nacimiento, por ejemplo, o muchísimos otros periodos de tiempo. Bueno, ante esas dificultades se propuso otro criterio, que es el criterio fisiológico-somático de la identidad, que les decía, que no exige que exista continuidad psicológica, sino que sostiene que la continuidad física es la que da cuenta de la identidad personal. Somos los mismos que en el pasado, en tanto y en cuanto estemos vinculados con ese ser del pasado por la continuidad de nuestro cuerpo o de nuestro organismo biológico, nuestros órganos metabólicos y vitales. Esta concepción tiene una ventaja clara, que es compatible con una intuición de sentido común, que es que nosotros en general consideramos que alguien sobrevive o muere cuando sobrevive muere su cuerpo o su organismo. ¿Sí? En ese sentido, presenta una clara ventaja, pero no está libre de problemas esta concepción. Ha recibido muchísimas críticas también, porque en primer lugar, ¿qué quiere decir que somos los mismos materialmente? No sé, nuestros glóbulos rojos duran muy poco, tienen un ciclo de no sé cuánto tiempo, la capa externa de nuestra piel se ha renovado cientos de veces desde que nacimos hasta ahora, de manera tal que una objeción también bastante elemental que se le contrapone a este criterio es que en sentido estricto hay más bien versiones materiales diferentes de nosotros a lo largo de nuestra vida y no un cuerpo que se mantiene inalterable. Esto muestra, como en el caso del barco de Teseo, qué pasa si yo voy cambiando de un barco, primero una parte, luego otra parte, una madera, ¿es el mismo barco o no es el mismo barco? Acá aparecen los mismos problemas, pero pensando en términos de organismo biológico o de cuerpo humano. ¿Sí? ¿En qué sentido mi cuerpo es el mismo que el cuerpo que yo tenía hace
10, 20 o 30 años. ¿Sí? En este sentido, esta concepción, que no está libre de objeciones, también recibió muchísimas críticas provenientes de los experimentos mentales. Si mi cerebro se trasplanta a otro cuerpo, de acuerdo con esta concepción, deberíamos decir que yo soy ese cuerpo carente de cerebro. Una consecuencia poco plausible también. Bueno, ¿por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué estos argumentos tan extraños? Resulta curioso que habiendo o disponiendo en el mundo de tantos casos tan interesantes para pensar la identidad, se haya recurrido a estos casos de ciencia ficción. Y bueno, acá hay algo sobre el rol de la filosofía que yo quería señalar muy brevemente y en general. Es que muchas veces la filosofía analítica del siglo XX, en muchos casos, aborda los problemas filosóficos como si fueran cadáveres conceptuales, por decirlo así, o piezas de museo, respecto de las cuales tenemos que tener mucha distancia y tenemos que tratar fríamente. Entonces parece más claro pensar, bueno, ¿qué pasa si mi cerebro se parte en dos, si un hemisferio va a cuerpos diferentes? Bueno, en sentido estricto, estos problemas podríamos decir que nos importan poco, ¿no? Y a mí no me importa tanto pensar qué pasaría si mi cerebro es trasplantado a otro cuerpo, y sin embargo hay otras cosas que me importan mucho más. Y en esto Locke tenía una intuición bastante más clara cuando formula este problema, porque para él el concepto de persona es un concepto forense. Y Locke dice, la identidad personal importa. En el ámbito público, si alguien comete un delito, importa saber quién es la persona que cometió ese delito, puesto que por ese delito será castigada. En el ámbito privado, mi identidad me importa en la medida en la cual de las consecuencias de mis acciones puede depender nada más y nada menos que yo sea feliz o desdichada. Con lo cual pareciera importante que yo pueda determinar qué acciones se me pueden adjudicar a mi persona y cuáles no. Todo este debate, para mí, y esta ya es mi opinión, adquiere un sentido muchísimo más importante o interesante si lo pensamos en relación con ciertos casos reales y no experimentos mentales, sino experimentos reales. Y como acá tuvimos uno relativamente reciente que a todos nos importa en distinta medida, me pareció que quizás este mismo problema, el de la identidad personal, se podía plantear respecto del caso de la apropiación y restitución de niños y niñas durante la dictadura argentina. Tenemos un caso real en el cual aproximadamente 500 niños, niñas fueron secuestrados, robados, criados desconociendo su origen, en muchos casos, por familias sustitutas, ustedes saben, en general relacionadas con los apropiadores. Y uno de los problemas más importantes o acuciantes en relación con esto fue ¿cómo hacemos para identificarlos? Reaparecen así algunas de las preguntas del debate metafísico, de ese debate que parecía tan abstracto y tan lejano, que podríamos formular de la siguiente manera. ¿Quiénes son estos niños apropiados? Ellos en muchos casos no saben, o no sabían en otros casos, no recordaban haber sido apropiados, de manera tal que acá el criterio de la memoria o de la memoria en primera persona parece fracasar. ¿De qué rasgos o de qué propiedades esenciales depende su identidad? Que sean ellos y no otros. Depende de la memoria, depende del organismo biológico. ¿Cómo podemos hacer para reidentificarlos? ¿A qué criterio podemos apelar para reidentificarlos como los mismos? Fíjense cómo podemos trastocar un poco la cuestión filosófica abstracta y anclarla en este caso y repreguntarnos cómo podemos saber si alguien que fue apropiado en el pasado es ahora una persona diferente de la que creía ser, pero la misma que en verdad es. Y aquí van a aparecer muchas cuestiones que vamos a tratar de discutir al menos algunas. Si contamos con un rasgo invariante, con un rasgo que no cambia a través del tiempo,
podemos resolver al menos la cuestión de la identificación. Estas preguntas, similares a las preguntas que aparecían en el planteo teórico filosófico de la cuestión, son precisamente las preguntas que se hizo a Abuelas de Plaza de Mayo y que las abuelas llevaron a los genetistas. ¿Cómo hacemos para identificar a estos chicos? Ya no podemos apelar a sus rasgos físicos visibles. Ellos en muchos casos no saben que fueron apropiados. Y esta cuestión práctica, real, histórica, motivó que los genetistas desarrollaran el índice de abuelidad. El índice de abuelidad permite determinar la conexión genética entre abuelas, abuelos y nietos, mide la probabilidad expresada en un porcentaje de que ciertas personas sean de hecho los abuelos biológicos de una persona determinada. Los principios son los mismos que se usan en las pruebas de paternidad, los principios científicos son los mismos, pero los genotipos de los padres y madres desaparecidos se tienen que inferir a partir del estudio de los genotipos de los abuelos. La genética, entonces, parece que puede ofrecer una respuesta a estos problemas. La genética parece que puede sellar o resolver al menos la estrategia de abuelas de la búsqueda de los nietos, que apeló en un primer momento a la sangre, a los lazos de sangre, a la familia. Y las pruebas de ADN vinieron entonces a sellar esto en la medida en la cual permitieron el hallazgo de los nietos biológicos y la restitución de la identidad. Pero la genética es una disciplina que tiene muy mala prensa. ¿Por qué? Bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? Se la ha usado para justificar nada menos que diferencias sociales, se la ha usado para justificar el racismo, la superioridad de ciertos grupos sobre otros, y por supuesto resuena cuando aparece la genética vinculada con la resolución en la justicia y en la política, resuena esta idea de que, ojo, con pretender fundamentar un determinado ordenamiento social y político en la ciencia, en la naturaleza. ¿Sí? Acá aparece aquella famosa falacia de querer fundar el deber ser en el ser. ¿Sí? Y esto parece como un problema, como un riesgo que más o menos todos podemos conocer. Pero lo cierto es que en el caso de la restitución, la genética fue responsable de contribuir a la justicia. Y además, respecto del debate metafísico, fue responsable de ofrecer un criterio de reidentificación de personas, teniendo huecos temporales muy grandes. A su vez, la restitución produjo importantísimos efectos. Las pruebas de ADN no solo probaron el vínculo biológico, sino que también contribuyeron a probar los crímenes de apropiación y a que se condene a los apropiadores. Además del desarrollo del índice de abuelidad, entre los logros de las abuelas o en relación con ellos, ustedes saben, contamos con el equipo argentino de antropología forense, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la incorporación de los artículos 7, 8 y 11 en la Convención Nacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que precisamente se refieren al derecho a la identidad que tiene todo niño y que los estados deben garantizar. La idea misma de derecho a la identidad en esas leyes y en esos artículos aparece directamente vinculada con la identidad biológica y con el caso de la restitución. También contribuyó a que la apropiación de niños se considere crimen de lesa humanidad y a la formulación de la ley de ADN que permite a un juez ordenar la obtención de ADN de un sospechoso o incluso de una víctima de un supuesto crimen para verificar su identidad, incluso contra su voluntad. En términos del debate metafísico y desde la perspectiva del problema teórico, podríamos decir que el ADN funciona en este caso como propiedad esencial que garantiza mismidad. Es aquello que permanece cuando todo el resto cambia. Cuando no tenemos rasgos a los que apelar para determinar identidad, sí tenemos que el genoma de un individuo se mantiene inalterable durante su cambiante vida. En ese caso tenemos algo en lo que podemos hacer descansar en algún sentido la identidad de las personas. El ADN entonces
garantiza la continuidad de un organismo biológico, prueba la existencia de una relación biológica y prueba el crimen de apropiación. Pero, a partir de esto, ¿se puede afirmar que la identidad de una persona depende de sus datos biológicos? En términos del debate metafísico, ¿cómo se lo formularon los filósofos? En algún sentido sí. Porque, como decíamos, es aquello que se mantiene cuando el resto cambia y además es algo que podemos determinar, entre comillas, objetivamente. Pero Giorgio Agamben, por ejemplo, dirá, por supuesto no respecto del caso de la restitución, pero sí cuando él analiza la posible relación entre identidad y datos biológicos, que si nosotros pretendemos anclar la identidad en datos biológicos, estaremos hablando en todo caso de una identidad, pero no de una identidad personal. En todo caso nos estaremos refiriendo a una identidad sin persona. Lo mismo dirá Paul Ricoeur. En todo caso podemos hablar de la continuidad de un organismo biológico, pero estamos encubriendo el quién en el qué. En sentido estricto estamos preguntándonos por la identidad personal, pero estamos respondiendo con la identidad de una cosa. ¿Sí? No creo que haga falta aclararlo, pero por las dudas lo voy a aclarar. Que la identidad quede de algún modo ligada a la biología, al ADN o a datos biológicos no es algo que se le pueda criticar a abuelas de Plaza de Mayo, no a su estrategia ni a su discurso, porque ellas se han encargado de aclarar explícitamente que la identidad no se agota en la genética, que la biología no permite reducir identidad. Ellas han trabajado en el archivo, ustedes saben, no habría manera de adjudicarles a ellas ese problema, pero sí se ha discutido muchísimo en el ámbito académico, en sociología, en antropología y en psicología, los riesgos que implica una estrategia que de alguna manera vincula identidad personal o identidad con biología. Y ese es el punto respecto del cual quiero decir algunas cosas para pasar luego al segundo caso. Una de las críticas a esta supuesta vinculación entre identidad y genética es, en primer lugar, que estamos confundiendo niveles de análisis. Que decir que algo nos permite identificar a otro como él mismo no significa decir que ese sea el fundamento de su identidad. Estaríamos confundiendo las dimensiones epistémicas con la dimensión metafísica. Yo puedo ofrecer un criterio sobre la base de una determinada evidencia para probar identidad, pero eso no quiere decir que la identidad de la persona descanse en ese rasgo. Eso por ahí desde una perspectiva analítica o meramente conceptual. Desde una perspectiva práctica, ética y política, se ha criticado que es conservador hacer depender la identidad del ADN, que presenta el riesgo de biologizar los vínculos sociales. Se ha argumentado que puede conducir a un reduccionismo genético, porque si pensamos que la personalidad, el carácter, la salud, así como el comportamiento de las personas depende en última instancia o se fundamenta en la biología, corremos el riesgo del que hablábamos antes, que es el de justificar cierto estado de cosas precisamente apelando a la naturaleza de las personas, a su biología. Se ha hecho esto, ustedes saben, la superioridad de los blancos sobre los negros fundamentaría que estos sean esclavizados por aquellos, la superioridad del varón sobre la mujer, que ciertas actividades sean propias del varón y estén vedadas para la mujer, etc. Todas estrategias que ya conocemos. Por otra parte, se ha dicho también que politizar un fenómeno necesariamente es desnaturalizarlo. Y que si nosotros biologizamos o naturalizamos un fenómeno, entonces necesariamente lo estamos despolitizando. Esa crítica la expresa Gabriel Giorgi cuando dice, y les voy a leer una cita, democracia implica contestar permanentemente los marcos de naturalización por los cuales un orden de cuerpos se estabiliza. En las luchas democráticas del presente, politizar es, antes que nada, desnaturalizar y desbiologizar. En el mismo sentido, y hablando de la restitución, Gabriel Gatti dice, les cito,
pensado como la materialización de la verdadera identidad, lo que porta ese líquido rojo expulsa fuera de esos sustantivos, verdad, identidad, a muchas situaciones sociales donde esos términos están en cuestión. Transgénero, adopciones, maternidades y paternidades múltiples. Sabina Regueiro, por su parte, desde la antropología, discute el riesgo de anclar la identidad en la genética y sostiene que si bien el ADN puede ser necesario para probar identidad, no es sin dudas suficiente para hablar de la identidad. En este sentido, apelar a lo natural, en el sentido de un dato biológico, como hacía el enfoque fisiológico somático, resulta peligroso, parcial y reduccionista. Entonces, es importante que problematicemos cómo es esto de que las ciencias duras, y nada menos que la genética, en algún sentido se pone de nuestro lado, por decirlo así, permiten la restitución de la identidad, otorgan un derecho, crean un derecho, como es el derecho a la identidad. La genética permitió sellar una suerte de reversión del fenómeno de la apropiación y no se puede dejar de reconocerle ese lugar, ese rol justo que tuvo, que posibilitó nada menos que la justicia. Si la identidad no depende de la biología, si politizar es desbiologizar, y sin embargo las técnicas basadas en el conocimiento biológico, genético, entran en escena en la restitución identitaria como emancipadoras, surge una suerte de paradoja o al menos una suerte de tensión que, esa es mi propuesta, tenemos que pensar y tendríamos que tratar de deconstruir. Esa paradoja hay que intentar reconstruirla. Yo creo que no es suficiente con la argumentación que dice, bueno, esto es una estrategia, podría haber sido otra, fue esta, fue la que encontró abuela, fue la que se dio, y de paso aprovechamos la fuerza que tiene en nuestra sociedad de decir que algo está científicamente probado, que los test de ADN tienen 99,9 de certeza. Les quiero leer una cita más al respecto también de Gabriel Gatti y Elizabeth Anstead, que dice así: los progresos de la biometría, la biología molecular, la lectura del ADN, son una pieza esencial de las reivindicaciones ante el Estado de muchos ciudadanos, antes invisibilizados y hoy, en parte por los argumentos de los que provee todo esto, algo menos. Sin estas tecnologías serían imposibles políticas de derechos humanos sostenidas por la identificación vía ADN de los desaparecidos. Biopolítica de nuevo, pero invertida. Sangre política, pues, pero pensada ahora como la superficie de luchas que se sostienen en el argumento biológico. Aquí, esos cachos de ciencia dura empoderan, y quienes son o fueron pensados, curados, reprimidos o civilizados por ellos, se los apropian. Podemos preguntarnos, volviendo al debate sobre la identidad y al caso de la restitución, ¿qué rol cumple el ADN en relación con la identidad? ¿Cristaliza, culmina, da una culminación a la historia de una demanda ético-política? ¿Sería correcto, incluso sería justo pensar que el ADN resuelve el enigma de la identidad? ¿De qué hablan las leyes y qué influencias tiene la palabra de la ley cuando instala la noción del derecho a la identidad como la noción al derecho de conocer el origen biológico de una persona? La noción de ADN trae en estos debates una contraposición entre una identidad verdadera y una identidad fraguada, entre una identidad real y una identidad falsificada, falsa. Tenemos que decir entonces, en algún sentido, a partir de esto, como consecuencia, que la genética es más fuerte que la crianza. Estamos hablando acá del viejo debate entre naturaleza y cultura. ¿La ciencia revela una verdad por medio de los test de ADN? Esas son las preguntas que yo considero que hay que hacerse respecto a este caso y que resulta al menos incómodo que sea la genética la que permite encontrar justicia en este caso. ¿Es suficiente decir que la ciencia a veces
reprime y a veces empodera, que a veces se usa mal y a veces libera. Esa idea es un poco ingenua por distintas razones y ahora no quiero hablar de eso, pero en primer lugar supondría, por ejemplo, que hay una ciencia pura que se hace libre de toda valoración y de todo sesgo y que hay una aplicación de la ciencia que podría ser o bien buena o bien mala. Y eso es algo bastante complicado en lo que no vamos a entrar. Mi idea es que no podemos decir simplemente que a veces la ciencia se usa bien y a veces la ciencia se usa mal, que podemos pensarla en particular a partir del caso de la restitución y precisamente a causa de esta incomodidad que genere, por decirlo así, esta alianza con las ciencias genéticas. Lo que quería que pudiéramos discutir antes de pasar al otro caso, yo ahora se los digo y lo discutimos al final, es que no hay una identidad que la ciencia viene a descubrir. Que el ADN no da cuenta de la identidad personal, que a la ciencia no le cabe descubrir una naturaleza que hay ahí dispuesta a ser descubierta, que tampoco le cabe a la ciencia resolver un problema metafísico, sino que más bien la ciencia contribuye a producir identidad. Que la identidad es producida más que descubierta gracias a los test de ADN, pero no como un hecho objetivo, no como algo que estaba ahí y la ciencia descubre, sino más bien como un hecho evaluado, como algo que los estados deben proteger. Junto con la restitución identitaria nace el derecho a la identidad. Empieza a tener sentido y se articula en torno a este caso. Mi idea es que, como dice Foucault, la vida y la muerte son biotecnológicamente producidas, pero, quiero agregar yo, también las identidades son biotecnológicamente producidas. Contribuyen las biotecnologías a la producción de verdad, a la producción de identidad, y como les decía antes, no de cualquier identidad, sino de una identidad que debemos respetar y proteger. Esto pudo hacerlo una ciencia que actuó frente a una demanda política, porque el hallazgo del índice de abuelidad depende directamente de la demanda de abuelas en su momento. Por eso el índice de abuelidad es un hallazgo tanto científico como político. No hay ahí una ciencia que se pone al servicio de la justicia. Esa es la idea que me gustaría por ahora dejar planteada y después retomar hacia el final. Finalmente, y para concluir con este caso, el caso de la restitución, la identidad restituida, viene a la existencia gracias a los análisis de ADN y de la mano de ellos. Aquí las técnicas de identificación no solamente contribuyen en la producción de la identidad, sino que también contribuyen a crear todo un universo de cosas. Establecen un orden legítimo, lo contraponen a un orden fraguado, establecen qué lazos entre las personas son legítimos y cuáles configuran un delito, qué lazos son verdaderos, entre comillas, y cuáles no. Pero no se trata aquí de la vieja discusión entre naturaleza y cultura, sino que el ADN, en lugar de revelar lo natural, en lugar de revelar ese núcleo de identidad, viene a producirlo en este contexto y en este caso. Del mismo modo, quisiera que pensemos algunas alianzas incómodas que se dan respecto de las identidades de género. Quiero ver cuánto tiempo me queda. Estamos bien. Bien, el caso de la identidad de género no tiene nada que ver con el caso de la restitución. Sin embargo, podemos pensarlo en muchos sentidos, en los sentidos filosóficos, clásicos y puros, digamos, vinculados, porque de nuevo aparece la noción lógica, metafísica de identidad, porque también se ha debatido muchísimo, al igual que en el caso de la identidad personal, respecto de las identidades de género. ¿De qué depende la identidad de género? ¿Hay un rasgo al que yo pueda apelar para decir de alguien que es un varón, que no es una mujer? Para decir de alguien que es una mujer y no es un varón. Hay una esencia de la masculinidad o de la feminidad en el mismo sentido que en el debate sobre la identidad personal.
podemos preguntarnos si no hay una esencia, un rasgo que me identifica como mujer, varón o de otra manera, ¿tiene sentido que hablemos de identidad? ¿Sigue teniendo sentido la noción de identidad? En estos debates se suele insistir en la idea de que cualquier categoría identitaria, varón, mujer, cis, transgénero, así como negro, blanco, etc., son categorías que obviamente engloban a algunos sujetos y excluyen a otros. En la medida en la cual excluyen estas categorías, implican necesariamente cierta violencia. Estos son algunos de los debates que se han dado, porque acá, al igual que en el caso anterior, voy a pasar muy rápidamente por algunas de las preguntas en torno de las identidades de género. En el último tiempo, en Argentina, hay una explosión de categorías. De hecho, Facebook da 54 opciones para elegir de categorías de identidad de género o orientación sexual, es decir, categorías sexogenéricas. Y esto, por supuesto, es algo que celebramos, el reconocimiento de la explosión de diversas categorías es algo que, por supuesto, tenemos que celebrar. Reconocemos también, o nos preguntamos, si esta es la situación ideal en la cual explotan las categorías, o si habría una situación ideal en la cual no habría necesidad de definirnos o de encasillarnos por medio del género y la orientación sexual. Aparecen así entonces muchas preguntas, pero sin lugar a dudas, al menos por ahora, la noción de identidad parece importante. De nuevo, como en el caso de la identidad personal, respecto de la identidad de género, parece ser un terreno en el cual muchísimos conflictos y luchas políticas vienen a confluir. De manera tal que al menos por ahora pareciera que necesitamos de la noción de identidad. Nosotros nos preguntamos qué es la identidad de género. Si vamos a hablar de identidad de género y hacemos filosofía, lo primero que tenemos que hacer es aclarar de qué estamos hablando, qué es la identidad de género. Bueno, sobre esto ha habido muchísimos debates, por supuesto podrían seguirlos casi leyendo cualquier texto sobre esto, y lo que van a encontrar es una historia que nos cuenta que en un primer momento los feminismos han debatido la noción de identidad de género, que se ha dicho que la identidad de género es algo construido, o el género es algo construido en contraposición a lo que se solía llamar sexo biológico, que es algo dado, algo que no elegimos, que pareciera que tiene que ver con determinados rasgos del cuerpo, determinadas características biológicas. Se ha dicho que el género es cultural y o psicológico, que depende de ciertas características psicológicas y o de la crianza, mientras que el sexo biológico pareciera que no. Se ha discutido muchísimo también que ya no tiene sentido hablar de sexo biológico, pues ¿qué es el sexo biológico? Son los cromosomas, son las gónadas, son los genitales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo biológico? Algunos filósofos, algunas filósofas, como Judith Butler, que ustedes seguramente conocerán, sostienen que así como el género, el sexo biológico también es algo socialmente instituido, también es construido. Otras preguntas que han surgido en relación con estos temas es ¿qué cuerpos son legibles? ¿Qué cuerpos son inteligibles? ¿Cuáles son descifrables? ¿Y cuáles son indescifrables? En este sentido, una pregunta que aparece es ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Lo que nos lleva, por supuesto, a pensar en aquellas normas que determinan y delimitan lo anormal de lo anormal. Si creemos que hay un modo normal de ser mujer, quizás la pregunta que hay que hacerse no es qué es una mujer, sino cómo debe ser una mujer. Cuando los médicos, y esto aparece muchísimo en los debates, dicen, hay una persona embarazada y los médicos dicen, es un varón, es una nena, o antes cuando no se hacían ecografías, nacía un bebé y se decía, es un varón, es una nena, lo que dicen muchísimas filósofas, entre ellas Butler, es esa descripción, esa supuesta descripción, es un varón, es una nena, no es tal cosa como una descripción, sino que es hacer
encajar a ese sujeto en un marco normativo. Cuando se le dice a un niño, sos un varón o sos una nena, no se está describiendo un fenómeno objetivo, se le está diciendo cómo se debe comportar. Esas críticas respecto de lo que es supuestamente el género ha llevado, por ejemplo, a Butler a decir que nadie es un varón, nadie es una mujer como un hecho dado. El género no es una verdad sobre nosotros mismos. En este contexto de múltiples debates, nosotros en Argentina tenemos una ley, que es la Ley de Identidad de Género, de la que ahora vamos a hablar. La ley, entre otras cosas, uno de sus logros más importantes es que instala una definición de identidad de género. Antes de pasar a esta definición, yo dejaría abierta la pregunta, que es, ¿debemos definirnos? Sin dudas, tenemos el derecho a definirnos, es decir, podemos definirnos. Pero ¿quién tiene el poder de definirnos o de definir qué es un varón, una mujer u otras categorías? La Ley de Identidad de Género, les voy a leer algunos fragmentos. Es una ley del año 2012, quizás la conocen, quizás no. Voy a leer algunos fragmentos, discúlpenme los que la conozcan, son breves igual. En el artículo 1, la ley afirma que todas las personas tienen derecho a la identidad de género, y lo dice así: todas las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. En el artículo 2, la ley ofrece una definición de identidad de género. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Luego de la definición, en este mismo artículo se establece la posibilidad, por la libre elección de cada persona, de modificar el propio cuerpo de acuerdo con la identidad de género autopercibida. ¿Sí? Esto puede involucrar la modificación de la apariencia, dice el texto, o la función corporal, a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, modos de hablar, etc. En el artículo 3, la ley establece que toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. En el artículo 11 establece el derecho al libre desarrollo personal, y es que toda persona mayor de edad puede acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Asimismo, se explicita la independencia en el acceso a los tratamientos hormonales, por un lado, y a los procedimientos quirúrgicos, por otro. Dice la ley: para el acceso a los tratamientos integrales hormonales no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá únicamente el consentimiento informado de la persona. Este artículo finalmente obliga a los prestadores médicos a brindar tratamientos y procedimientos quirúrgicos a los que se refiere la ley. Y el artículo 2 establece el derecho al trato digno que debe recibir toda persona. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Sobre la ley argentina de identidad de género se han dicho muchísimas cosas. Hay un acuerdo generalizado en que si no es la mejor ley del mundo, está entre las mejores leyes del mundo en cuanto al reconocimiento de la identidad de género de las personas. ¿Por qué? Vamos a analizar brevemente algunos aspectos de la ley para problematizar
de nuevo, en este caso, igual que en el caso de la restitución, ¿qué rol cumplen las biotecnologías a las que podemos acceder para modificar libremente los cuerpos? En primer lugar, la ley establece un derecho para todas las personas. La ley no se refiere a las personas transgénero. La ley establece un derecho para todas las personas, independientemente de que sean cisgénero, es decir, personas que se identifican con ese género que se les asignó al momento del nacimiento. La ley habla de sexo asignado al momento de nacimiento, pero hoy en día en general hablamos de que aquello que se asigna al momento del nacimiento es un género y no un sexo. Después vamos a ver si nos da el tiempo a establecer un poco mejor esa distinción, pero podemos decir que aquello que se asigna en el DNI es un género, masculino o femenino. La ley no se refiere a las personas transgénero, es decir, a aquellas personas que no se identifican con el género asignado al momento del nacimiento, sino que más bien establece un derecho para todas las personas. Lo que podemos señalar como curioso es que las personas cisgénero, como yo, que se me asignó mujer cuando nací y me considero mujer, me siento mujer, soy una persona cisgénero, en algún sentido podría decir que toda mi vida di por sentado que se me reconocía mi identidad de género. La ley, al establecer un derecho para todas las personas, en algún sentido pone de manifiesto que ese derecho, el de la identidad de género, que muchos de nosotros damos por sentado, es sistemáticamente vulnerado para ciertos grupos, que son los grupos de personas que no son cisgénero. En ese sentido, la ley es muy interesante, muy cuidada en su texto, y establece, como decíamos, un derecho para todas las personas. Por supuesto, es un avance indiscutible para las personas trans, a quienes la ley no obliga a nada, no obliga a modificar el cuerpo, no obliga siquiera a modificar el DNI. Y esto es algo que por ahí no se suele señalar o no se sabe. Es posible, como ustedes escucharon en el texto que yo les leí de la ley, si yo me identifico con un género, debo ser tratada de acuerdo con esa identificación con absoluta independencia de lo que yo haga con mi cuerpo o con mis documentos. Yo no estoy obligada a cambiar mi DNI o a operarme, ni nadie está obligado a operarse, a modificar sus genitales o a hacer tratamientos hormonales para ser reconocido como de un determinado género. Nadie está obligado. Están obligados los demás a respetar mi identidad de género, sea cual fuere. Eso en segundo lugar, digamos, como relevante de la ley. ¿Quién está obligado a algo según la ley? El Estado a hacer el cambio de DNI, si una persona lo solicita, el sistema de salud a ofrecer gratuita y seguramente los tratamientos en caso de que alguien lo solicite, y el resto de las personas, como decíamos, al reconocimiento. ¿Qué es suficiente? Planteando la cuestión de la identidad de género en un sentido, si se quiere, filosófico. ¿Qué es suficiente para determinar la identidad de género? ¿De qué depende la identidad de género? ¿Depende de un conjunto de rasgos esenciales? ¿De qué depende? Según la ley, de la autopercepción, única y exclusivamente. Por lo tanto, y esto es interesante, la identidad de género se puede determinar exclusivamente en primera persona. No solo se puede determinar exclusivamente en primera persona, sino que no tendría sentido hablar de la identidad de género como un hecho que alguien pueda refrendar o corroborar. De hecho, la ley expresamente excluye la necesidad de que otros deban intervenir para decir sí, es un varón. Ni un psicólogo, ni un médico, ni un psiquiatra, ni un juez, nadie tiene autoridad para determinar cuál es la identidad de género de una persona. En este sentido, dejando claro que es suficiente el deseo propio, la autopercepción, quedan fuera precisamente de la determinación de la identidad de género de cada persona esos sistemas que usualmente decimos tienen el poder de decir qué es un varón, qué es una mujer. Los médicos, la ciencia, de nuevo.
La ausencia en la ley de toda referencia a un sexo biológico también es significativa. En la ley no aparece la noción de sexo biológico. La ley no habla de un cambio de sexo, de una transición de un sexo al otro. La ley no habla en ningún momento ni siquiera de varón o mujer, como si fueran términos que tienen un significado y un referente determinado. Estas ausencias en el texto de la ley son extremadamente significativas, se deben sin duda a una victoria de los colectivos militantes. La comunidad trans en Argentina fue responsable de la formulación de la ley, la militó, fue responsable de que salga, etc. Así que esas ausencias de la ciencia en la ley podrían llevarnos a concluir que, bueno, que por fin la ciencia quedó fuera de la determinación de lo que es el género. Sin embargo, y acá aparece esa tensión que me gustaría que podamos pensar, en algún sentido, esta es mi opinión personal, en algún sentido, la ciencia se inmiscuye en la ley, porque lo que se reglamenta es el acceso a ciertos tratamientos hormonales y quirúrgicos, entre otras cosas, la ley regula ese acceso, que suponen una cantidad de conocimiento teórico, biológico, bioquímico, respecto de los seres humanos, que no están puestos en cuestión. Entonces, de nuevo, aparece cierta incomodidad, como pasaba en el caso de la restitución identitaria, en esa apelación a la genética. Apelamos a esas ciencias en algún sentido, indirectamente, a través de ciertas prácticas biotecnológicas, para modificar nuestros cuerpos de acuerdo con esos principios que están detrás, sosteniendo estas prácticas, que son precisamente los que históricamente los activismos han combatido. Uno de los lemas de los activismos es: la biología no es destino. La biología no determina quiénes somos. Sin embargo, cuando accedemos a esas prácticas biotecnológicas, estamos accediendo a un montón de conocimiento teórico a la base de esas prácticas, que en general es cuestionado por todo lo que excluye, que en general es cuestionado porque es el responsable de normativizar los sexos y los géneros, porque niega y excluye de la realidad a las personas intersex, que son muchas, porque para la ciencia solo hay dos sexos, masculino y femenino, y aparentemente ese supuesto dimorfismo sexual estaría a la base de aquellos tratamientos a los que podemos acceder. De nuevo, entonces, nos hacemos la pregunta de si esas ciencias duras, retomando la cita de Ansted y Gatti, ¿será que en este caso esas ciencias duras empoderan, liberan, que podemos usarlas para modificar libremente nuestros cuerpos como queremos? ¿O será que esos principios teóricos y las prácticas que en ellos se basan siempre van a ser normalizadoras y reguladoras de lo que son los cuerpos legibles, los cuerpos normales y los géneros normales, reconocibles, aceptables, etc.? Esa tensión, entonces, aparece de la siguiente manera. El conocimiento científico sobre el dimorfismo sexual en animales humanos dice que los seres humanos tenemos un sexo genético, somos XX o XY, un sexo gonadal, tenemos ovarios y útero, o tenemos testículos, y tenemos un sexo genital, tenemos vagina y vulva, o pene y próstata. Esto, como decíamos, excluye la existencia de las personas intersex, en las cuales esa cadena normal de fenómenos no se da. En muchas personas intersex no existe la concordancia entre esos tres niveles del sexo genético, gonadal y genital. En otras hay incluso intersexualidad cromosómica, es decir, hay personas que no son XX o XY, hay personas que son XXY, hay personas que son X0.
Y todas esas existencias aparecen negadas por una ciencia que parece que ahora se pone de nuestro lado, a la que podemos acudir para modificar nuestros cuerpos libremente de acuerdo con nuestro deseo personal. Esa tensión es la que quería señalar y quería concluir con esto. Preguntándonos si esos compromisos teóricos de las ciencias duras que están a la base de los tratamientos a los que podemos elegir someternos para adecuar nuestros cuerpos a la identidad de género, ¿será que no importan o será que en este caso los consideramos como liberadores o emancipadores, como les decía antes? Estos tratamientos nos van a acercar a una masculinidad típica o a una feminidad típica. Esta ciencia que patologiza lo que se sale de la norma, define nada más y nada menos qué es un varón normal, qué es una mujer normal, nos dice que hay dos sexos, típicamente hay dos sexos, eso dice la ciencia. Es la misma ciencia a la que acudimos ahora para liberarnos de esas ataduras supuestamente biológicas. Respecto de esto, lo que yo quería señalar es, en primer lugar, algunas consecuencias de la ley o de pensar estas intersecciones entre lo que es la identidad, las ciencias y las leyes. La ley de identidad de género no solamente deja de lado a la biología en su texto, sino que también habilita múltiples transformaciones posibles. ¿Por qué? Si yo puedo hormonizar mi cuerpo sin cambiar mis genitales, o puedo cambiar mis genitales sin hormonizar mis cuerpos, en ese caso podríamos decir que se están habilitando identidades en desacato con el dimorfismo sexual científico que la ciencia postula. Del mismo modo, podemos pensar que si yo no quiero identificarme con el género femenino, por ejemplo, por poner un ejemplo, una mujer no quiere cumplir el rol socialmente instituido de mujer-madre, por ejemplo, pero puede, sin embargo, gestar, porque a diferencia de lo que hacen otras leyes en otros países del mundo, y al no estar obligados a someternos a ningún tipo de operación, no hay esterilizaciones forzadas a causa de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género no obliga a nadie a la esterilización, de manera tal que un varón puede gestar. Algo que habrán escuchado, se debatió mucho cuando se dio el debate sobre el aborto, si es que las mujeres se embarazan o tenemos que hablar de personas gestantes. ¿Por qué esa disputa por los términos? Bueno, la ley de identidad de género en Argentina, por supuesto, habilita que un varón pueda gestar. Y en ese sentido, y esto es con lo que querría concluir esta charla, la ley de identidad de género habilita que usemos ciertas prácticas biomédicas para constituir, para producir de nuevo identidades en desacato con el dimorfismo sexual científico. En ese sentido, de nuevo, las biotecnologías contribuyen en la producción de identidades de género. En este caso, como en el caso de la restitución, mi hipótesis, digamos, es la misma. Las identidades son constituidas por las biotecnologías. Y en el caso de la ley de identidad de género, así como en el caso de la restitución, dijimos, se hace de manera justa para lograr la reversión en algún sentido del fenómeno de la apropiación. En el caso de la ley de identidad de género, que podamos acudir a las biotecnologías, o si se quiere, la potencia de la ley se acrecienta de la mano de las biotecnologías, porque podemos acudir a ellas para modificar libremente los cuerpos. Y en esas modificaciones libres de los cuerpos podemos generar esos desacoples respecto del modelo y la cadena causal de fenómenos normales que la ciencia postula respecto del dimorfismo sexual. En ese sentido, entonces, la ciencia, de nuevo, ni reprime ni libera, sino que en este caso contribuye, esa es mi opinión, en la producción y en la constitución de las identidades. Así es como una cuestión, si se quiere, metafísica o
ontológica en algún sentido, como la de la identidad, se encuentra atravesada por la política, por las leyes y, sin lugar a dudas, por las ciencias. Por último, para concluir, tanto la lucha de abuelas como el caso de la Ley de Identidad de Género son ejemplares en el mundo. La lucha de abuelas de Plaza de Mayo es inédita en el mundo respecto de la lucha por los derechos humanos, y lo mismo ocurre con la Ley de Identidad de Género. Tenemos una ley que es ejemplo en el mundo. Por esa razón, quería aclarar que esto es algo que sin dudas, creo yo, tenemos que celebrar. Respecto de ambos casos, o se está de un lado o se está del otro, y no hay medias tintas posibles, pero la filosofía puede y debe, esa es mi opinión, problematizar esos pliegues que aparecen siempre que las ciencias se inmiscuyen en las leyes o en los derechos de las personas. Esa es la idea con la que quería cerrar hoy. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado.